Hola a todas y a todos, gracias por estar ahí detrás de la radio o de la pantalla. Gracias también a Juan Carlos Castillo por concedernos este ratito para que nos adentre aún más en lo que fue y cómo se llegó a este hecho histórico para nuestro pueblo y también para nosotros los torrecampeños y las torrecampeñas. Juan Carlos Castillo fue vicerrector de docencia y profesorado de la Universidad de Jaén, licenciado en Filosofía y Letras, Geografía e Historia en la especialidad de Historia Medieval, doctorándose en Humanidades, catedrático de Historia Medieval en la Universidad de Jaén, director de numerosos proyectos de investigación, miembro del Grupo de Investigación del Patrimonio Arqueológico de Jaén. En 2003 se le concedió la Medalla de Oro de la Villa de Torre del Campo y nombrado cronista oficial en 2011. Es también presidente de la Asociación Provincial de Cronistas Oficiales Reino de Jaén. ...10 de junio, Día del Pueblo. Conmemoración del 216 nombramiento de Torre del Campo como villa. Una fecha que para nuestra localidad ha sido decisiva en nuestra identidad como pueblo y en nuestra capacidad para fomentar un dinamismo social y económico que ha hecho posible que actualmente estemos considerados como uno de los municipios de mayor entidad de nuestra provincia. Una fecha esencial para el desarrollo y la evolución del municipio. Hoy, 216 años después de que el rey Carlos IV le otorgase a Torre del Campo mediante cédula real el título de villa, consiguiendo nuestro pueblo segregarse definitivamente del Concejo de Jaén, debemos ser conscientes de la importancia y significado que tuvo este hecho histórico. La cédula reconocía que se le otorgaba a Torre del Campo el título de villa basándose en el carácter industrioso, laborioso y emprendedor de sus vecinos. El proceso hasta conseguir la segregación no fue fácil ni breve. Fuentes documentales atestiguan que los pleitos por conseguir la independencia administrativa de Torre del Campo se dilataron desde finales del siglo XV hasta el 10 de junio de 1804, 3 siglos después. En aquel momento Torre del Campo contaba con una población de 2.843 habitantes y el precio que tuvieron que pagar cada uno de los 721 vecinos, cabezas de familia, por segregarse del Concejo de Jaén, ascendió a 7.500 maravedíes de vellón. A pesar de la importancia de aquel hecho histórico tuvo para el municipio, no existe constancia de que el 10 de junio fuese una fecha simbólica y destacada en el municipio. No sería hasta el año 1979, con la constitución del Ayuntamiento Democrático, cuando el Pleno de la Corporación Municipal declarase el día 10 de junio como fiesta local. A lo largo de estos 41 años de andadura, el 10 de junio se ha consolidado como una cita con la cultura y con el reconocimiento público a nuestros ciudadanos más destacados y a las instituciones y entidades que proyectan el nombre de nuestro pueblo. También quisiera recordar que en el año 2001 se aprobó el Reglamento de Honores y Distinciones, en el que se recogen las bases para otorgar el título de Hijo Predilecto, la Medalla de Oro de la Villa y los premios anuales. Unos reconocimientos que se han convertido en una fiesta para la participación ciudadana, ya que desde el año 2001 las propuestas pueden venir de las asociaciones y los distintos grupos políticos. Y ahora, sin más, os dejo con Juan Carlos Castillo, que nos va a dar curiosidades y nos va a hacer conocer más a nuestro pueblo. Bienvenido, Juan Carlos, y gracias. Muchas gracias, yo encantado de estar un ratito aquí con vosotros y hablar de un hecho tan importante como fue el hecho de que pudiéramos segregarnos del Concejo de Jaén. La gente no le da importancia a ese acontecimiento, pero fue un acontecimiento vital para nuestro pueblo. Pensad que prácticamente desde el año 1243-1245, que es cuando Torre del Campo pasa a integrarse dentro de lo que es el territorio conquistado por los castellanos, del poder de los musulmanes, se va a integrar en lo que nosotros llamamos la gran comunidad de Villa y Tierra, es decir, el gran concejo de Realengo de la ciudad de Jaén. ¿Eso qué quiere decir? Porque desde esos años Torre del Campo estuvo dependiendo absolutamente para todo
jurídica, política, socialmente, para todo, de lo que decía la ciudad de Jaén, que era la dueña de este territorio. El hecho de que tuviésemos esa dependencia pues nos privaba de tomar decisiones importantes a los torrecampeños. No podíamos elegir nuestros jueces, ni nuestros alcaldes, ni representantes. Todos venían designados absolutamente por la ciudad. Es decir, teníamos una dependencia política total de nuestro pueblo. El hecho de que el día 10 de junio se tomara la decisión de segregar Torre del Campo del Concejo de Jaén no fue banal. Como bien decía, los torrecampeños habían estado insistiendo en conseguir esa segregación, al igual que lo hicieron, pues no sé, otros municipios de nuestro entorno. Lo había logrado Torredonjimeno, lo habían logrado Mancha Real, lo habían logrado una serie de pueblos que finalmente lograron ese éxito de verse separados, verse dispuestos a ser ellos los que designaban la vida política, la vida social de sus habitantes, ¿no? El documento en sí es un documento, por tanto, importantísimo. Creo que es la joya que tiene Torre del Campo en su archivo, aparte de otro documento que apareció hace unos años en el archivo de manera, pues no sé, había pasado desapercibido, que es un libro de clérigos del catastro del Marqués de la Ensenada, pero es la joyita. El documento es un documento enorme, es un documento aproximadamente de este grosor, está encuadernado en piel, con una escritura muy sencilla, muy humanística, muy de la época, y el documento prácticamente tiene dos partes. El documento más importante, la parte más importante, por supuesto, es el Real Privilegio de Villazgo, que fue transcrito por nosotros, por José Miguel Delgado Barrado y por mí en el año 2000 para conmemorar con el 200 aniversario de la segregación. Aquí tenéis una copia de ese documento. Y luego la parte más gorda, que es la que para mi juicio es más interesante, es el formal, el formato, el que firma el rey. Que firma el rey y sella con su sello, que por desgracia se perdió. Es un sello de placa, una especie de cera, sobre la que se coloca un trozo de papel y con una especie de pinza apretaban y quedaba la impronta marcada. Aquí están testigos, la firma del rey y sobre todo los personajes que participaron. Esa es la parte, como digo, oficial. Pero luego está la parte que, para mí tiene interés. ¿Por qué? Porque deja entrever los problemas, los avatares que sufrió la comisión para llevar a cabo esa segregación. El trabajo serio se lo encargaron a un juez, se llamaba Joaquín de Guzmán el Bueno Sánchez Barrero, era un juez de la Secretaría de Gracia y Justicia del Consejo Real de España, y como ayudante del juez se va a nombrar a un escribano receptor que se llamaba Domingo de Izaguirre. Pero claro, estas dos personas exponían, en algunos casos tuvieron que hacer frente a un enfrentamiento que casi llegan a las manos, y para poner freno a esa situación donde veían peligrar su integridad física, pues el rey nombró incluso un alguacil que acompañó durante todo el proceso tanto al juez como al escribano. Empezaron las peripecias. El juez ordena que se emprenda el camino. Tardaron un tiempo en llegar a Torre del Campo, entonces no venían en carro, ni en autobuses, ni en aviones, tenían que coger, lógicamente, unas caballerizas, y cuando llegan a Torre del Campo lo primero que hacen es convocar a los que a priori eran los responsables políticos del momento, que eran los alcaldes pedáneos que la ciudad de Jaén había nombrado. Se entrevistan con ellos y presentan la documentación que era preceptiva aportar, ¿no? Y inician el proceso. Un proceso que duró bastante tiempo y que a los torrecampeños no solo, como decía, nos costó un potosí el pagar la independencia, sino que también tuvimos que pagar pues varios impuestos más, luego los referiremos, pero sobre todo tuvimos que pagar la manutención, el alojamiento y todos los servicios que el juez estimó oportuno, es decir, que cobró dietas, ¿vale? Y encima tuvo que ser alojado y alimentado durante el tiempo que estuvo. Se puso enfermo varias veces. Yo sospecho de los atracones
que le dieron. Lo agasajaron, lógicamente, los vecinos del pueblo, como siempre hacemos con nuestros visitantes. Y tras superar esos, vamos a llamar, desvaídos, pues el proceso, como digo, duró bastante, pero culminó felizmente para nosotros. Digo felizmente porque la situación a veces no se puso fácil, sobre todo en el momento que tocaron la fibra sensible de esto, y es que Torre del Campo no tenía un término municipal muy pequeñito, pero se puso sobre la mesa cuál tenía que ser el término municipal realmente del municipio. Y ahí es donde estallaron los problemas. El primer problema con la ciudad de Jaén. La ciudad de Jaén se mostraba muy díscola, muy reacia a que Torre del Campo se segregara. Uno de sus lugares fue al principio un lugar es nada, luego se convirtió en una aldea, y ya era algo, pero junto a nosotros en nuestro término había otra aldea. Me estoy refiriendo al Berrueco, o me estoy refiriendo, por ejemplo, a la Aldehuela, que sí aparece en documentos citadas, en el mismo nivel que Torre del Campo. Pero claro, la suerte que tuvimos nosotros fue que tanto el Berrueco como la Aldehuela prácticamente se habían despoblado, no tenían población, se habían convertido en meras cortijadas, en meros lugares con un punto en el mapa. Y eso fue lo que los vecinos de Torre del Campo esgrimieron muy astutamente para que los términos que conformaban los propios del Berrueco y los propios de la Aldehuela, en vez de integrarse en Fuerte del Rey, que podía haberse hecho, de hecho, el Berrueco siempre dependió más de Fuerte del Rey, la Aldehuela más de Jaén, sin embargo, tuvimos la astucia de ganarnos, de atraernos esos espacios para nuestro término municipal, ¿no? Y bueno, con Jaén la tuvimos, pero tampoco la tuvimos fácil con nuestros vecinos del sur, con los Villares, donde se personaron los vecinos de Villares reclamando o refrescando los mojones que separaban Torre del Campo de sus bienes, y con las que estuvimos más gordas fueron con los miembros de la Orden de Calatrava, con Martos. Martos era dueño de Jamilena, los vecinos de Jamilena quisieron personarse en la causa y los de Martos le dijeron que no procedía porque ellos eran los que tenían que personarse en esta causa. A veces le pegaban plantón al señor juez cuando los citaba, no acudían, siempre mareando un poco la perdiz para que aquello no se gestara, ¿no? Pero, sin embargo, con Villano Pardo o con Arjona no hubo tanto problema, porque los límites estaban muy claros. Ojo, que algunos de esos límites no son límites actuales, sino son límites que se establecieron entre Jaén y Martos en el año 1251. Es un deslinde que hizo Fernando III que marcó la diferencia, la distancia que separaba un término de otro, ¿no? Claro, como nosotros colindamos con Martos, pues lógicamente tuvieron que refrescar esos antiguos límites de 1251, ¿vale? Muy interesante. Pero al final se logró gracias al empeño y a la persuasión que tuvieron algunos torrecampeños, que luego hablaremos de ellos, y sobre todo porque el juez entendió que los que presentaban las pruebas, los testimonios más verídicos eran los torrecampeños. Jaén, yo creo que a Jaén lo cogimos un poco desprevenida. No fueron capaces de aportar las pruebas suficientes para que aquello nos prosperara. Los testimonios que presentaron o los documentos que presentaron, pues el juez no los estimó o le pareció poco claros. Y sin embargo, los torrecampeños, tanto verbalmente como testimonialmente, pues se presentarían una serie de pruebas que llevaron a que eso se lograra, ¿no? Y por último, bueno, pues gracias a ese empeño, ese trabajo, el juez lo tuvo muy claro y nos segregó definitivamente de Jaén. ¿Qué supuso eso? Bueno, pues que a partir de ese momento se acabó el estar sometido a los designios jurídicos, jurisdiccionales del Concejo de Jaén, y que a partir de ese momento los torrecampeños nombramos a nuestras autoridades. Se nombraron dos personas, tengo los nombres, fueron los alcaldes ordinarios del Estado Noble y el alcalde ordinario del Estado General. Esas funciones recayeron en don Juan Eufrasio Parras el Menor y don Juan Jiménez, que fíjate, eran los nuevos alcaldes, pero que habían sido ya alcaldes con el Concejo de Jaén. Es decir, prácticamente aquí tenemos los protagonistas de los que movieron el cotarro para que esto se llevara adelante, ¿no?
pero a partir de ese momento, bueno, pues los torrecampeños pudieron elegir a sus regidores, pudieron elegir a los alcaldes de la Santa Hermandad, me estoy diciendo la Inquisición, tuvieron que elegir al alguacil mayor, al procurador síndico y al escribano de número. Y otro aspecto muy interesante, como decía, fue el término jurisdiccional, ¿vale? Y ahí el que jugó las mejores bazas, aparte de estos señores, fue un vecino, que yo creo que es el que, bueno, jugó o tuvo más peso en el debate, que se llamaba Antonio Arroyo. Antonio Arroyo había sido alcalde de Torre del Campo, alcalde nombrado por el concejo, se ve que era una persona adinerada, es un terrateniente, pero una persona que tendría medios recursos económicos, igual que los otros, y que dejó influenciarse mucho en la sociedad torrecampeña, y sobre todo tuvo que jugar un papel muy interesante con el juez, porque fue el que le dijo al señor juez cuál era realmente el término que tenía Torre del Campo. Torre del Campo, a ver si lo tenemos aquí reflejado en el libro que se publicó en su momento. Torre del Campo disponía de lo que sencillamente nosotros consideramos eran los términos, el término de la aldea. A ver si yo logro localizar el mapa en el que se visualiza. Aquí está. El término Torre del Campo, el original, el que disponía era este término, este territorio que prácticamente bajando desde la sierra, cogiendo lo que nosotros conocemos como la carretera o la cañada de la Hoya, llega a prácticamente a tocar con el término de Escañuela. Ese era realmente el término que tenía la aldea de Torre del Campo. En su término, ese espacio, solamente se destacaba el lugar, la cortijada de la Muña. Pero sin embargo, lo que estoy mostrando en rojo, tenemos el término correspondiente al Berrueco y al término de la Aldehuela. Y este señor fue tan ávido de decirle que, de demostrarle que dada la desaparición, que se había producido la desaparición de estas dos aldeas, que los términos correspondientes a esos espacios se integraron dentro de la aldea de Torre del Campo. Una jugada maestra que, si los comparamos con el término o la disposición que tiene el dibujo que se estableció en el término del año 1752, el catastro de Marqués de la Ensenada, si lo ponemos más deformado, prácticamente es esto, si lo giramos un poquito, prácticamente esto. Esto demuestra que en ese momento la jugada, la ventaja, la jugamos los torrecampeños y nos hicimos con ese término, ¿vale? Bueno, y yo creo que es la acción más importante que se lleva a cabo, el conseguir un enorme término, quizás de las tierras no más fértiles, pero sí las mejores tierras de secano que pudo tener la ciudad de Jaén, pasaron a integrarse dentro. Lo sorprendente es que no hubo mucho pataleo, porque por más que hemos mirado los archivos históricos, buscando un poco si hay el contra, el pero, el dime, solamente hay unos datos muy efímeros que hablan de un intento de Jaén de reivindicar una marcha atrás y recuperar el término. De hecho, no se conserva ni el documento, porque entiendo que aquí quedó una copia, otra tuvo que ir a Madrid y Jaén tuvo que recibir otra copia diciéndolo las causas por las que se habían procedido al deslinde, ¿no? Y a la desmembración. Sin embargo, no se conserva. En el Archivo Histórico Municipal de Jaén no se conserva absolutamente nada del tema. Y gracias a eso, pues tenemos nuestro término. Tan rico, efectivamente. ¿Tú quieres hacerme una pregunta, no? Sí, yo te quería hacer, Juan Carlos, una pregunta que me imagino que los torrecampeños y torrecampeñas se harán en muchas ocasiones. Darte también la enhorabuena por esta joya que no existe y llegar y que tiene Torre del Campo de nuestra historia y que permanecerá aquí por los siglos, como digo yo, y es un documento que cualquiera de nuestros descendientes podrá consultar en un momento dado y tener toda la historia con esta calidad de escritos y de documentos que aportasteis. Enhorabuena por esto, por el libro. Y ahora, no, pero hace 16 años ya de que se ha pasado ya, el tiempo pasa volando. Y bueno, y tenemos que contar que
hace 16 años, y después de este libro se ha avanzado mucho en muchos aspectos, como por ejemplo ahora la rehabilitación del castillo de Reberrueco. Se ha avanzado bastante en cuanto a concienciar a la sociedad torrecampeña de la importancia que tiene nuestro país, nuestra historia y nuestro pasado, ¿no? Y yo creo que vamos por buen camino. Se nota un movimiento, yo por lo menos así lo atisbo, lo detesto, ¿no? En las personas del pueblo, cuando te paran, te preguntan, te dicen que lo que ellos, bueno, están viendo, que están descubriendo, que te están conociendo, y te felicita por el trabajo que estamos desarrollando desde los grupos de investigación de la Universidad de Jaén, o dos compañeros de mi grupo de investigación que están trabajando en otros aspectos de la historia de la campiña o de la provincia de Jaén. Pues la verdad que eso es una satisfacción bastante grande, que nuestros ciudadanos se interesen por nuestra historia, que tenemos que saber de dónde venimos para saber a dónde vamos, y eso que no se nos olvide nunca. Y ahora yo te hago una pregunta, a ver, que tú nos digas alguna de los entresijos y de lo que pasó aquí, que creo que a todos nos interesa mucho. Por ejemplo, ¿por qué tardó 3 o 4 siglos la corona en concedernos el título de villa? Bueno, la corona siempre, o los reyes siempre han estado ávidos por tener recursos con los cuales administrar y hacer gobernable el reino, ¿no? Lo intentaron en varias ocasiones, no vendérselo a los torrecampeños, sino lo que intentaron fue señorizarlo. ¿Qué quiere decir eso? Se intentó en varias ocasiones vender el término de la aldea de Torre del Campo a un señor y convertirla en zona de señorío. Los primeros que se negaron a hacerlo, no porque ellos no quisieran, sino porque por imperativo legal, porque surgió un movimiento que lo impidió, fueron los Reyes Católicos. Los Reyes Católicos tuvieron que emitir una célula, un documento que está en el Archivo Histórico Provincial de Jaén, en el que se prohibía la segregación de los términos de Torre del Campo del concejo, porque hubo intentos de señores de hacerlo, convertirlo en señorío. ¿Por qué? Porque era tierra, como te decía antes, de secanos bastante fértiles, y hubo varios intentos en el siglo XVII, hubo varios intentos en el siglo XVIII. Afortunadamente no se lograron, y si se lograron, se mal lograron. Por tanto, tuvimos que esperar a que la corona tuviera necesidades de fondos para la administración del reino, amplias necesidades, para dar su brazo a torcer y volver a retomar el tema de la venta o la independencia, más que venta, de Torre del Campo. Fíjate qué interesante que los Reyes Católicos intervinieran en Torre del Campo. Y sobre todo porque la petición tuvieron que dar marcha atrás, porque el propio Concejo de Jaén, los propios alguaciles, las propias autoridades del Concejo se oponían a esa venta, y tuvieron que mostrarle esa repulsa a los propios Reyes Católicos, que por aquella época no andarían muy bien de fondo, pero bueno, alguna contraprestación tuvieron que poner el Concejo de Jaén para que no se lograra esa independencia, ¿no? Muy bien, Juan Carlos. Otra, creo que ya lo has dicho, pero bueno, un repaso breve. ¿Qué derechos y obligaciones nos supuso esta nueva identidad administrativa? Pues, ya lo has dicho antes. Sí. Pero... Era tan sencillamente que a partir de ese momento nosotros, los torrecampeños, podíamos elegir nuestras autoridades, podíamos determinar cómo desarrollar nuestra vida, éramos autónomos, y lo más importante, que todos los beneficios que nuestras tierras, nuestro trabajo generaba, se quedaban en Torre del Campo, no iban a distribuirse lógicamente al Concejo de Jaén. Pero básicamente es eso, que a partir de este momento nosotros teníamos la responsabilidad de elegir a nuestras propias autoridades, no que nos impusieran de otra parte las autoridades que iban a gobernarnos. Ese fue uno de los principales logros. Sí, al fin y al cabo, quien mira por su pueblo es quien ha nacido aquí, y si nos lo imponen desde fuera, pues seguramente que no eran nuestros intereses. Exactamente. Bueno, ¿se tiene conocimiento de qué persona, también me lo ha dicho, u órgano fue el encargado de gestionar la segregación, y si se puede pensar que hubo alguna mujer en este proceso? Bueno, mujeres en esta época, si la hubo, que tuvo que haberlas, sin lugar a duda tuvo que haberlas.
mujeres, lógicamente, habría. Las torrecampeñas son muy influyentes. Yo siempre tengo un dicho, que en España hay dos tipos de hombres: lo que dice que en su casa manda su mujer y los que mienten. Es decir, los jueces, los alcaldes pedáneos que tuvo Torre del Campo fueron los protagonistas principales de este evento, aparte del juez, del escribano y del alguacil, pero básicamente fueron ellos. Y cómo no, a buen seguro que las esposas, las torrecampeñas esposas de estas autoridades tuvieron que influir enormemente en la capacidad de dirección de sus maridos. No olvidemos que estos señores, como decían, habían sido ya incluso alcaldes nombrados por el concejo. Pero qué visión, qué perspectiva de futuro veían ellos, que fueron los que incentivaron, que los que activaron más el proceso de segregación. Ellos estaban nombrados, sin embargo, ya lo tenían. Sin embargo, ellos movieron todos los hilos para que Torre del Campo lograra su independencia. A buen seguro que ellos son los protagonistas. E insisto en ese personaje, ese Antonio Arroyo, que a tanto debemos. Ese creo que fue uno de los principales valedores de nuestras causas en el pleito de segregación. Pues estoy de acuerdo, Juan Carlos, contigo en que seguramente esas mujeres existieron. Aparte, esto le costó a Torre del Campo un dinero, y en aquella época pues las mujeres, la agricultura estaba presente, las mujeres estaban presentes en la agricultura y fueron también quienes tuvieron que aportar ese dinero, pero como en tantas otras ocasiones las mujeres han sido silenciadas. Pero como en tantas otras ocasiones las mujeres han sido silenciadas y su nombre no es escrito en la historia. Pero era una época muy complicada, era una época muy machista, donde el papel de la mujer estaba bastante supeditado al papel del hombre, por desgracia. Ya sabemos la historia y sabemos cómo ha pasado, pero bueno, nos quedamos con que seguramente hubo mujeres en este proceso, seguro. Si tuviésemos que plantearnos esta reivindicación hoy, ¿de qué cantidad económica estaríamos hablando? Yo hice una vez un ensayo intentando traspolar lo que valían los maravedíes, los reales, los ducados, y calculaba que en aquella época la broma le costó a Torre del Campo lo que podríamos ahora equiparar a 1 millón de euros. Ahora. Actuales, 1 millón de euros en aquella época, fijaros lo que sería, ¿no? Una auténtica fortuna. Tuvieron muchísimo tiempo pagando intereses. Yo calculo, bueno, por poner un símil, si es que es posible hacerlo, que varios miles de euros, de millones de euros, podía haber costado el procedimiento ahora. Varias decenas de miles de euros, de millones de euros, perdón, podía haber costado el proceso ahora, ¿no? Yo creo que ahora nos lo plantearíamos muy mucho. Sí, porque date cuenta de que en aquella época los posibles no eran tantos. Y esto costaría muchísimo esfuerzo mucho dinero. A las personas del pueblo. Así que, y me imagino, como tú has dicho, que en esta época casi que no nos lo plantearíamos. Pero bueno, hemos llegado aquí. ¿Te consta que nuestra bandera y nuestro escudo estén relacionados con aquel momento? El escudo sí, la bandera no. La bandera tiene ya otra connotación más moderna, porque en la bandera, aunque nuestra bandera refleja dos colores muy emblemáticos, uno que es el gualda, que corresponde a la bandera de España, que ya casi existía en esta época, aunque era la espada de San Andrés. El morado sí que evidencia que era el concejo de Jaén, el verde olivo, es más, el relacionado con Andalucía y como comunidad autónoma no existíamos, ¿no? Pero el escudo sí, el escudo es un escudo parlante que llama o evidencia lo que es el nombre que lleva nuestro pueblo desde, yo diría que desde época islámica, pero bueno, vamos a dejarlo en época cristiana, ¿no? Porque el hecho de que asociemos Torre del Campo con una antigua alquería que se llamaba Meriturrus, que es una palabra o dos palabras, una de origen latino y otra árabe, turrus, torre, meri, campos en árabe, ya nos va dando pistas de por qué los cristianos cuando conquistaron esto simplemente llamaron esto traduciendo literalmente el nombre. Entonces el escudo sí que tiene su enorme relación con este procedimiento. Había que dotar al pueblo de un emblema institucional y que mejor
que colocar un escudo parlante como es un castillo dentro de un campo de gules. ¿Piensa que nuestros vecinos y vecinas son conscientes del significado de este momento histórico para Torre del Campo? Bueno, yo creo que no, sinceramente yo creo que no. Hay algunos vecinos que sí lo han interpretado, lo han asumido y lo entienden que es un momento de enorme importancia. Pensad que prácticamente desde el siglo XVI todos y cada uno de los pueblos que conforman los 80 y tantos que forman la provincia fueron intentando segregarse o bien de las órdenes militares, o bien de los señoríos laicos, o bien de los señoríos eclesiásticos. ¿Y por qué los torrecampeños no iban a hacer? Fijaros la importancia que tiene el poder tomar decisiones por tu cuenta. Pues yo creo que todavía la sociedad torrecampeña no entiende esto del día de junio, ¿esto qué fue? ¿Pero qué significa eso? Vamos a ser sinceros, esta fue la fecha que los torrecampeños logramos la libertad. La libertad para tomar nuestras propias decisiones, para hacer de nuestra vida lo que quisiéramos, para hacer de nuestros campos realmente lo que nos venía en gana, y que nuestros recursos, los poquitos beneficios que se obtenían en aquella época de lo que generaba nuestro trabajo, se quedaran en Torre del Campo, ni más ni menos. Obtener la libertad y que a partir de ese momento Torre del Campo fuese dueño de toda su vida política, de toda su vida económica, de toda su vida social, ¿no? Que no tuviéramos que rendir cuenta a nadie. Sí, había que rendir cuenta a la corona, pero no a un intermediario como era el Concejo de Jaén, que como buen concejo se estuvo beneficiando de todo lo que producía, de todo lo que generaba Torre del Campo. Pues la verdad es que yo leyendo todos los viajes que tuvieron que hacer las personas encargadas de que Torre del Campo llegara a ser lo que es hoy, o se le nombrara en aquel momento, me pienso, cuando lees novela histórica y ves los viajes a caballo de día y día, así duraron estas negociaciones 3 siglos, y es el valor el que le debemos de dar. Esto no fue fácil, y en aquellos tiempos, que ahora cogemos un coche, un avión y estamos en un momento, pero en aquellos tiempos, ¿cuántas personas se quedarían en el camino intentando lograr esto? Muchos pueblos lo intentaron. Me consta que hay municipios vecinos que lo lograron un poquito después de nosotros, otros tuvieron la suerte de lograrlo antes, pero hubo muchas intentonas, algunas de ellas pues terminaron con un mal fin, con el ajusticiamiento incluso de los que promovieron ese intento de segregación, esa lucha por conseguir la segregación, ¿no? Yo siempre bromeo con mis alumnos, les digo que el importante valor que tiene el dinero, ¿no? En el sentido de que el dinero llega antes incluso que las personas. Siempre que le digo el valor de la propaganda que tiene la moneda, juego con ellos diciéndoles, fijaros, se enteran antes los vecinos de un pueblo que está lejísimo de que hay un nuevo rey, cuando ven que la figura que aparece representado es el otro, que el tiempo que llegaba el emisario a caballo para decir, señores, ha cambiado el rey. Pues imaginaros, estuvieron la semana que tardaron en bajar desde Madrid, la comitiva de estas 3 personas, hasta llegar a Torre del Campo, y el tiempo que estuvieron aquí pasando, desplazándose desde un término a otro, sentando las bases para que el término quedara perfectamente delimitado. Estuvieron varios meses de trabajo intensamente desarrollándose ese trabajo en los campos de Torre del Campo, ¿no? Un esfuerzo muy, muy grande. También nos lo ha dicho antes, que hubo una persona que fue la que influyó en que Torre del Campo cuente ahora con un término municipal tan amplio y tan rico. Y como ya lo has dicho, si quieres volver a nombrarlo... Antonio Arroyo. Antonio Arroyo. Don Antonio Esto Arroyo, yo aquí también nota. Alcalde pedáneo, y que yo creo que es el auténtico protagonista, o al que los torrecampeños debemos el éxito de esta aventura, ¿no? Si siempre aparece muy bien, se cita mucho en el libro su protagonismo a la hora de influenciar, de explicar, de llevar, de traer los argumentos que él esgrimía y que defendía, y además lo defendía con fuerza que convenció al juez. Sin embargo, el Jaén, con todos sus abogados y con todos sus jueces, no
no lograron convencer en absoluto los argumentos, no consiguieron revocar los argumentos que este hombre esgrimía, ¿no? Y yo creo que lo he dicho muchas veces, que Antonio Arroyo debería de tener un nombre en una calle, porque gracias a él tenemos la segregación de Torre del Campo. Gracias a él, a otros que también jugaron su papel, pero yo creo que el protagonista en esta aventura fue Antonio Arroyo. Pues ya está. Esa era la siguiente pregunta, y era que si... Esta era la siguiente pregunta, y era que si creía que alguna de estas personas se merecía una calle, porque ahora tenemos el maravilloso Paseo 10 de junio que conmemora esta efeméride, pero que si habría alguna persona que se mereciera tener una plaza, una calle en Torre del Campo, y ya me lo ha dicho, Antonio Arroyo. Aunque sea un rinconcito, yo creo que se lo merece. Se merece, porque este hombre, adinerado, propietario de tierra, para lograr haber sido alcalde pedáneo, por supuesto, pero muy astuto, muy inteligente, y supo jugar muy bien las cartas. Pocas, pero muy bien jugadas. Tuvo una buena mano de cartas, y él supo convencer con sus argumentos, con su edad, con su experiencia, con su conocimiento, supo convencer al juez de que era lo ideal, era lo que decía, lo que se le correspondía, era lo que realmente tenía que hacerse, y el juez pues prácticamente lo santificó. Pues con esta respuesta, Juan Carlos, yo lo que veo es, y me imagino que a estas personas le importaba mucho Torre del Campo para involucrarse de esta manera cuando ellos ya lo tenían todo, ellos no tenían por qué darse este esfuerzo y lograr lo que lograron en ese momento, el hecho histórico que nos convirtió en lo que ahora somos. Y muchísimas gracias por acompañarnos en este Día del Pueblo, y que sigamos celebrando muchísimos años, y que nuestros vecinos sigan entendiendo la importancia de este día. Pues muchas gracias a vosotros, y efectivamente lo has clavado, porque yo siempre me preguntaba, pero ¿qué sacaban? ¿Qué ganaban estos dos personajes que ya eran alcaldes, que fueron destituidos y vueltos a nombrar? Y tuvo que ser ese ansia por contribuir en el engrandecimiento de su pueblo. No me cabe otra cosa. Lo verían justo y razonable que no fuese Jaén, sino que fueran ellos, los vecinos, los que a partir de ese momento se lucraran con los beneficios, con las ganancias que producían pues, sus tierras, su trabajo y su esfuerzo, ¿no? Muchísimas gracias a vosotros. Pues te la devuelvo la gracia a ti de nuevo, y gracias a todos por habernos escuchado. Esperamos que esta entrevista y esta charla que Juan Carlos nos ha dado tan interesante la disfruten.